mencionando el aspecto eh, de estos elementos, ¿verdad? Nos quedamos en esta parte, si recuerdo bien, que mencionábamos los ejemplos de cristalización y cómo se van enfriando y cómo se van convirtiendo en los demás materiales, ¿verdad? Nos quedamos en esto de las placas tectónicas y el magmatismo. Si nosotros sabemos las placas tectónicas, este es un movimiento que ocurre específicamente o son porciones de tierra que tienen movimiento, ¿verdad? Entonces, estas representan una dinámica global para la Tierra en estos aspectos y el manto terrestre que permiten específicamente el movimiento de estos elementos, ¿verdad? Entonces, hay ciertas zonas en las cuales se origina específicamente este movimiento. Y es aproximadamente unos 150 kilómetros, si estamos hablando de la parte donde hay mar. Y también más o menos está en esa dirección en la parte donde tenemos tierra, ¿verdad? Entonces resulta que la tierra es algo sólido, pero no tenemos como, por así decirlo, la garantía de que siempre vamos a estar detenidos específicamente en una zona, sino que hay zonas que tienen mayor probabilidad de moverse, ¿verdad? Entonces, estas zonas, o el origen de estos, específicamente con el magma, tenemos un 65% que está en las dorsales, un 15% que está en las zonas de subducción, un 16% en las zonas de la interplaca oceánica y un 2% en la interplaca continental. Entonces, el magmatismo o el origen de las rocas provenientes del magma, podemos decir que es un 65% de rocas plutónicas, es decir, que se originan por la presencia de calor, y un 65% de rocas volcánicas, que esta sí es este tipo de rocas que están en contacto directo con el magma y que el enfriamiento es un tanto más acelerado por la forma en la cual estos se calientan y que posteriormente se enfrían. Entonces, dentro de estas actividades ígneas o de calentamiento de rocas, podemos tener la actividad volcánica y también actividades ígneas o intrusivas, es decir, la forma mediante la cual se pueden calentar específicamente estos elementos. Y en función a esto podemos tener la presencia de batolitos y stocks, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. También la presencia de sills, perdón, y diques. Entonces, uno de los ejemplos claros mediante los cuales podemos tener el calentamiento de rocas es cuando tenemos la presencia de un volcán. Y naturalmente, si tenemos la presencia de un volcán, entonces el entorno a esa zona va a sufrir un calentamiento. Ahora, es algo lógico de esperarse para estos elementos. Entonces vamos a tener tanto la presencia de cenizas, la presencia de material que quizás antes fue lava, y vamos a tener la presencia de otros materiales que están, o que son, perdón, al origen de la Tierra y que cuando tenemos una erupción, estos materiales son liberados específicamente hacia el exterior del volcán. Entonces, dentro de la estructura podemos enumerar específicamente estas partes que observamos aquí, la cámara magmática que está en la parte inferior, que es donde tenemos específicamente toda la presencia de magma. Una vez que la presión en esta parte ha aumentado y se va a producir la erupción, entonces el magma empieza a salir a través de la chimenea volcánica hasta llegar al cráter, es decir, la abertura superior que tenemos con el volcán. Cuando tenemos una erupción, entonces vamos a tener la presencia de cenizas y también la lava que ya está circulando. Entonces aquí es algo importante, se llama magma cuando lo tenemos en el interior del volcán. Y cuando sube y empieza a salir, entonces ya se llama lava. Es como una forma para poder distinguir estos, aunque hay personas que también lo llaman lava en la parte inicial. Pero con estas palabras se puede distinguir específicamente el origen o el punto en el cual se tiene este elemento.
Y la especie como de montaña o origen que tiene el volcán es lo que se conoce como cono volcánico. Esta es otra forma también de verlo. La parte superior, por ejemplo, le llamamos cima. El cráter es el mismo nombre que dijimos en la parte anterior. La chimenea es lo mismo que mencionábamos acá como la chimenea volcánica. Hay algunos volcanes que tienen esta opción, que tienen otra salida específicamente para lava y se le conoce como chimenea lateral. En la mayoría de volcanes no está presente, pero en algunos casos puntuales sí se da. Acá, por ejemplo, tenemos una chimenea fisural, que es la presencia de magma, no a través del cráter, sino que específicamente en esta parte de acá. Y lo que tenemos acá exactamente es la cámara magmática. Otra forma de describir específicamente cada uno de estos elementos. Entonces, esto que ustedes están observando ahorita, esos puntos rojos, representan en sí la ubicación de los volcanes. Y si observamos la ubicación específica de los volcanes es bastante común o muy similar específicamente si observamos un mapa de placas tectónicas, donde están en sí la mayoría de estos elementos. Entonces, algo que podemos sacar como conclusión es que estos elementos están presentes eh, en su mayoría de ocasiones donde tenemos un choque entre placas. Entonces, es un punto a partir del cual tenemos la liberación de calor en este elemento. Entonces, ¿qué actividades se pueden originar con los volcanes? Bueno, generalmente tenemos las erupciones, que en alguna etapa de vida de los volcanes es algo que se va produciendo de forma común. También tenemos múltiples erupciones grandes, eh, que también es un evento donde se están liberando, es una etapa corta de este elemento. Y también tenemos la erupción de alta mortalidad, que eso generalmente se causa víctimas mortales. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, donde está el lago de Yohoa, se cree que específicamente antes era un volcán y que llegó el tiempo en el cual hizo erupción y lo que originó específicamente es la formación del lago de Yohoa. Entonces es una prueba de que en Honduras en realidad sí existen los volcanes. La gran diferencia es que en Honduras todos los volcanes que existen ya están en etapa de que ya pasaron sus erupciones. Casi todos están ya en estado inactivo. La de frecuente activo también específicamente es que tienen erupciones con gran continuidad y, por ejemplo, hay otros que tienen la liberación de lava bastante significativa. Es decir, creo que en Guatemala hay un volcán que generalmente cuando tiene reacciones solo es que está liberando ceniza, no libera lava. Pero estos de lava significativa es que sí tienen un comportamiento bastante importante. Y la cantidad de lava que se puede liberar, si observamos los datos, es aproximadamente alrededor de más de 1 kilómetro cúbico. Eso es una cantidad bastante elevada de material. Entonces, aquí tenemos cuáles son los 8 volcanes que representan mayor actividad actualmente en la Tierra. Entonces, tenemos el Monte Vesubio y el Etna, estos ubicados en Italia. El Rabaul, ubicado en Nueva Guinea. El Krakatoa, ubicado en Indonesia, el que está en la imagen a la derecha. La caldera Aira, ubicado en Japón. El Kilauea, ubicado en Estados Unidos, en la isla de Hawái, que tiene actividad constante. El Santa María, ubicado en Guatemala. Creo que este es distinta a la zona que está en Antigua Guatemala. Y el Masaya, este está ubicado en Nicaragua. Estos son los 8 huracanes que tienen mayor actividad según las estadísticas observadas actualmente en esta región. Entonces, ¿qué es lo que produce específicamente una emisión de un volcán? Bueno,
Sabemos que cuando la lava está saliendo, entonces en su entorno es sumamente imposible poder desarrollar la vida, ¿verdad? Por eso, esto debido a la cantidad de material en temperaturas calientes, sumamente calientes, y no solo eso, sino que los gases que están emitiendo no son gases que se puedan respirar, o gases mediante los cuales se puede estar habitando específicamente en estos lugares. Entonces esto produce cambios en la biosfera, específicamente alrededor de dicho punto. También en función a esto, la forma como se va moviendo la lava, no generalmente o exactamente es la misma. Generalmente en caminos o en algún aspecto sí, tiene un camino específico para manejar la lava, pero hay ciertos detalles en los cuales puede ir cambiando. Entonces, otro aspecto es que cercano al volcán, no es posible, por así decirlo, tener alguna actividad alrededor de este punto, por los tipos de daños que se pueden causar alrededor de dicho elemento, y principalmente si este aún está en actividad de emisiones alrededor de este punto. Entonces, ¿qué tipo de rocas podemos tener de forma intrusiva? Bueno, estos generalmente se pueden originar en estos cuerpos que se llaman los sills y los diques, que los podemos observar alrededor de estos puntos. Y estas son zonas, alrededor de estos puntos donde tenemos la presencia de lava. Entonces, alrededor de estos puntos, o no cercanamente alrededor de, o exactamente en ellos, vamos a tener específicamente calor que nos está ayudando específicamente al origen de este elemento. Entonces, la diferencia entre un silt y un dique es que el silt está como de forma horizontal y los diques es la principal salida vertical que se tiene con cada uno de estos materiales. También vamos a tener específicamente lo que son los batolitos, que es la zona principal que tenemos para el origen del magma. Y este puede ser alrededor de un área de 100 kilómetros cuadrados. También podemos tener específicamente la presencia de stocks, que son como espacios que se puede encontrar este elemento que en sí no representa una salida. Entonces tenemos ahí la presencia de calor. Pero observemos eso, como se observa en la imagen, que el batolito no solo es exactamente o no solamente va a estar en el subsuelo donde tenemos el volcán, sino que puede estar presente en una gran área alrededor de ese punto. Entonces es algo para considerar cuando tenemos un volcán, ¿verdad? Que probablemente si no estamos o estamos muy cerca del volcán, probablemente estamos parados sobre la región donde tenemos el batolito, ¿verdad? Ahora, naturalmente hay una gran distancia que nos separa de ese elemento, pero sí para tener en cuenta y por medidas de seguridad que no es que algo vaya a suceder, pero sí tenemos que estar listos para movilizarnos de esa región. De ahí, bueno, vamos a tener lo que es la erosión, la materialización y la sedimentación, que con la erosión tenemos un movimiento de los materiales. Con la materialización es cuando estos elementos pueden tener un tipo de reacción física o química que está permitiendo que ésta se esté reduciendo o evaporando específicamente el material. Y la sedimentación ya es la parte cuando estas rocas están en contacto con este material. ¿Qué tipos de metallizaciones podemos tener? Entonces tenemos la física y la química. Para poder distinguir específicamente de cuál de estos dos tipos de metallizaciones estamos haciendo mención, lo único que ocupamos observar es si cambió el estado químico de la roca. Si es un tipo de cambio en el cual la roca tiene o tiene específicamente los mismos materiales, entonces esto fue una materialización física. Pero cuando cambia específicamente la estructura de la roca, entonces se agrega un material o ya no está un material presente en la roca, entonces vamos a decir que es un tipo de meteorización química. Entonces esto ocurre con estos materiales. Entonces, ¿qué ejemplos podemos decir? En la mecánica o física
fragmentación por hielo, es decir, que habían presencias de hielo, las mismas ya no están, entonces permite que la roca se libere. Expansión térmica es algo que ocurre cuando la temperatura durante el día va en aumento. Entonces puede llegar a un punto en el cual la roca también se libera. Y actividad biológica, como el caso que tiene la raíz, que inicialmente era un valor o una raíz a través de ese elemento. Entonces, como va creciendo la raíz, llega un punto en el cual se separa. ¿Qué ejemplos químicos tenemos? Bueno, la disolución, que es como liberar parte del agua alrededor de ese elemento. Entonces la cantidad de hidrógeno o oxígeno alrededor de ese punto puede cambiar. La oxidación, que es cuando tenemos un proceso de oxidación, y eso, si bien recuerdo, el óxido es como cuando los elementos están tomando partículas de oxígeno. Entonces, un ejemplo puntual, tenemos el carbón. Si al carbón le agregamos oxígeno, entonces tenemos dióxido o monóxido de carbono. Y la hidrólisis es algo que tiene que ver específicamente con la liberación de agua de estos materiales. ¿Qué tipos de oraciones podemos tener? Bueno, la fluvial, esa imagen que se observa ahí inicialmente, la zona mediante la cual está circulando el río no era tan definida de esa forma, pero con el paso del tiempo ha permitido que lleguemos a estos niveles. La pluvial, cuando tenemos una circulación de agua a través de este elemento. La eólica, cuando es el viento el que está llevándose materiales y poco a poco desgastando ese material. La marina con la costa, o sea, es decir, el oleaje continuo está golpeando específicamente una zona y está produciendo ese desnivel. Si ustedes observan todas las costas, ya sea si les ha tocado visitar una costa o lo pueden observar a través de imágenes, siempre tiene como ese desnivel así, ¿verdad? Y siempre es como una especie de grada específicamente en la costa. Eso es parte de la erosión marina. La erosión glacial, que también se ocurre cuando tenemos específicamente la presencia de un glacial, y este se puede estar, o la temperatura está aumentando y se está liberando, entonces a través de esa forma se está provocando erosión, y la gravitacional es en aquellas regiones donde hay pendientes más o menos elevadas, y llega un punto en el cual éstas se liberan y de esa forma va ocurriendo este tipo de material. La sedimentación de suelos es otro proceso que generalmente ocurre en los ríos o en los fondos de estos materiales donde se tiene un embalse, en la cual la materia va circulando, y en un punto en el cual la materia, la corriente que lo está llevando ya no es muy fuerte, entonces se empieza a liberar parte de los materiales que se tienen en dicho lugar. Por eso una recomendación o un consejo o algo que tienen que hacer específicamente donde se tienen represas es abrir las puertas o las puertas que están en la parte inferior, para que de esa forma toda la materia que se ha ido acumulando en ese lugar se libere y se vaya recuperando específicamente la capacidad de almacenamiento que tiene la propia represa, ¿verdad? Es algo que se tiene que hacer específicamente con todas las centrales hidroeléctricas o los embalses que se dispongan con este material. Y no sé si ustedes han observado lo que se puede ver específicamente en imagen, que se tiene como subniveles en el suelo. Bueno, eso en sí ocurre por el tipo de acumulación que se tiene en dichos lugares. Por ejemplo, como está en imagen, se nota en esa región que al menos la estructura de estos elementos no ha pasado algo que ocurra o que provoque algo distinto, pero generalmente eso se puede encontrar a diversos niveles, ¿verdad? Entonces, generalmente eso ocurre cuando ha habido, por ejemplo, actividades de terremotos o algo similar. Entonces, a través de la estructura que podemos observar en el suelo, podemos también tener una conciencia específica de lo que ha ido ocurriendo en dicho lugar. Y los materiales que componen específicamente el suelo es como se puede observar actualmente en la pantalla. Aproximadamente
20 a 30% es aire. Importante de observarlo, ¿verdad? También un 20 a 30% es agua. Y si nos ponemos a pensar aire y agua en algo sólido, no tiene mucho sentido, pero así es. Los minerales, aproximadamente un 45%, y de lo orgánico podemos tener específicamente un 5%. El asunto es que al final tenemos de materiales sólidos apenas un 50% y de materiales porosos un 50% también en cada uno de estos elementos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta en el suelo, ¿verdad? Que a veces como lo miramos sólidos, creemos que es completamente sólido, pero no es algo oficial que ocurre en cada uno de estos subniveles. Entonces, aquí podemos tener específicamente la formación del suelo y eso va a depender de factores, por ejemplo, si tenemos la presencia de una roca madre o el, o el origen original, o el origen que teníamos específicamente de esa roca, el transcurso del tiempo que ha pasado para la formación de la misma, cuáles son o cuál es el clima que domina específicamente en la zona, si hay la presencia de animales o plantas alrededor de este tipo y la topografía que se tiene con estos elementos. Cada uno de estos o elementos que acabamos de describir anteriormente tiene un gran relevo para la formación de estos elementos. Entonces, al final esto puede ocurrir más o menos de esta forma. Tenemos al principio lo que es una zona. Luego, con el paso del tiempo, tenemos en la parte superior la presencia de materia orgánica, o dicho de otra forma, materia con la presencia de carbono. Ya se empieza a originar lo que es la roca madre, y si observamos el lecho rocoso se va reduciendo. Con esto ya tenemos ahora ya la presencia de humus o la capita que ayuda específicamente a la fertilización de las plantas en la parte superior. Ya tenemos específicamente la presencia de minerales y ya tenemos, por así decirlo, el horizonte A. Y con el paso del tiempo se ha agregado un horizonte B y ya tenemos mayor crecimiento específicamente de las plantas en dicho elemento. El asunto es que esto es un proceso. Es algo que generalmente, si no eh, existiesen manos externas alrededor de estos puntos, se podría apreciar en cada uno de estos materiales. Entonces, también este proceso lo podemos observar con este elemento. Por ejemplo, cómo tenemos una roca originaria o una roca madre, cómo puede haber una transformación por la sedimentación y cómo podemos tener específicamente la liberación de estos materiales a través de la meteorización que están viajando en diferentes secciones. Entonces es algo similar cuando mencionábamos los tipos de rocas inicialmente y que si recuerdan mencionábamos que no quiere decir de que, por ejemplo, si una roca es ígnea, toda su vida ha sido ígnea. Entonces probablemente ha pasado por estos elementos y es algo de considerarlo con esta forma. El metaformismo es básicamente el cambio específicamente que tenemos en la estructura de las rocas, como también habíamos mencionado en clases anteriores, y que esta generalmente puede tener cambios por introducción de líquidos, por cambios de presiones o temperaturas en cada uno de estos elementos, o diversas regiones o formas que se pueden originar específicamente en esta forma. Entonces tenemos una roca inicial. La misma ha sido metida o cambiada específicamente los niveles de presión y temperatura, entonces a través de este proceso termina siendo una roca metamórfica. Y algo así es lo que ocurre específicamente con cada uno de estos materiales. Entonces, recordemos que tenemos las rocas ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Ígneas son aquellas que se originan ante la presencia de calor. Las sedimentarias son aquellas que se están formando a través del sedimento y las metamórficas son las que se tienen específicamente debido a los cambios que hemos mencionado anteriormente. Y a través de esto se pueden ir originando diversos tipos o el origen o el tipo de roca de estos puede ir cambiando cuando las mismas se están sometiendo a diversos
cambios en función a este tipo. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Si no, entonces, solo recordarles de que mañana específicamente van a tener disponible para realizar el segundo examen parcial de la clase. Eh, yo les voy a compartir esta presentación ahorita en mi correo, cuando también les comparta el video para que lo tengan disponible y si lo ocupan o quieren consultar algo específicamente del examen, lo pueden hacer con libertad mañana. Recuerden que la duración del examen aproximadamente es de 1 hora, entonces en ese tiempo es donde tienen que realizar el examen. Entonces, la recomendación, por ejemplo, si empiezan a hacer el examen a las 11:15 de la noche, ahí no es que van a terminar a las 2:15, sino que van a terminar a las 11:59. Entonces, al menos empiecen a hacer el examen como último momento a las 11 de la noche, en punto. Aunque creo que estos exámenes no son o no tienen tanta dificultad para que los realicen en un tiempo algo más corto. Si no hay dudas o consultas, entonces quedamos por aquí y nos miraríamos el próximo jueves. Pasen buen día.